El periodismo de investigación tiene una larga tradición, ¿no? En Argentina, quizá uno lo lleva a pensar inmediatamente en Rodolfo Walsh, hubo otros también, pero tiene una larga tradición. Si me preguntás sobre el momento actual, te diría que estamos en deuda, ¿no? Estamos en deuda porque todavía no hemos podido romper un mito que se instaló fuertemente en los 90, y es que el periodismo de investigación es simplemente una herramienta para investigar gobiernos, ¿no? Cuando en realidad el poder es una cosa mucho más amplia que el gobierno. Y me parece que en ese punto todavía hace falta un debate más profundo hacia el interior de la profesión, poniendo precisamente en cuestión cuáles son los otros poderes fácticos, ¿no? Porque un gobierno puede estar o no puede estar, es la administración eventual de la cosa del Estado, ¿no? Pero los poderes fácticos son permanentes, con lo cual también habría una cuestión ahí que es cómo se hace para que estos poderes fácticos puedan ser interpelados del periodismo de investigación, más allá de ciertas circunstancias políticas que pueden favorecer o no esa coyuntura. Entonces, generar una nueva camada de periodistas que interpreten esto, que interpreten que la sociedad, en su derecho a la información y el derecho a la comunicación, necesita que los poderes fácticos del país, llámese poder económico concentrado, poder financiero concentrado, monopolios comunicacionales, sean contados en sus costillas, ¿sí?, por una nueva camada de periodistas de investigación que hagan ese aporte al derecho a la comunicación en general. Creo que estamos absolutamente en deuda, eso es lo que hoy venía pensando mientras venía para acá. Claramente la judicatura más conservadora, más reaccionaria, digamos, que tiene controlado una parte del Poder Judicial, tiene un comportamiento político partidario. En realidad es el ejercicio del poder por vías antidemocráticas, ¿no? Muchos jueces y fiscales creen portar o detentar títulos nobiliarios y de algún modo hacen sentir ese poder, por ejemplo, en las cautelares que permanentemente traban la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Me parece que eso es uno de los temas, quizás ha sido el ejemplo más didáctico en todos estos años de cómo funciona ese poder judicial, ese partido judicial que se ha apropiado de una herramienta de la República. La división de poderes habla de 3 poderes, nosotros tenemos uno de esos poderes que está absolutamente colonizado por cuestiones comerciales, empresariales y que responde a intereses que muchas veces no son los intereses democráticos de la sociedad. En relación a Lorenzetti, yo creo que hizo un verdadero papelón, porque que el titular de ese poder haya tratado de desmentir a la presidenta en algo, cuando luego se comprobó por vía del propio secretario que la presidenta tenía razón y el equivocado era él. A mí me parece uno de los papelones más grandes de la historia. Y creo que tiene una explicación, y es que en general este poder lee y se alimenta de 2 grandes diarios, grandes diarios de circulación, le digo grandes simplemente, que son Clarín y La Nación. Entonces ellos actúan en base y se comportan en base a un relato, que es un relato claramente conservador, que es un relato que hunde sus raíces en la antidemocracia de lo que fue la conformación del monopolio durante la época de la dictadura, y que siguen mirando esos diarios porque esos diarios les devuelven una imagen a toda esta judicatura que es una imagen indispensable para las instituciones. Yo creo que le hizo un enorme daño a Lorenzetti a las instituciones haciendo lo que hizo, ¿no? Y después, bueno, con el caso David Nisman, que creo que yo lo comentaba, yo todavía estoy horrorizado porque veo a una fiscal y a una jueza federal, que es Sandra Arroyo Salgado, Viviana Fein y Sandra Arroyo Salgado, que a la vista de todos y sin intervención del gobierno político del país, digamos, sin ninguna intervención del parte del gobierno, están destrozando un expediente. Y ya van casi 2 meses de la muerte de Nisman y no nos pueden explicar a los argentinos, a la sociedad en su conjunto, qué fue lo que pasó en el departamento del Parque. Y no es que estamos pensando en matices. La fiscal que instruye dice que fue, o por lo menos deja trascender que ha sido un suicidio. Los elementos probatorios que tiene hasta ahora, indiciarios, hablan de un suicidio. Y la jueza federal, queriendo llevarse el expediente al Fuero Federal, habla de un homicidio. Entonces, sobre un mismo hecho, tener versiones tan distantes, tan controversiales, digamos, ¿no? Me parece llamativo por un lado, horroroso por el otro. Pero creo que en eso acertó la presidenta ya en el año 2013, cuando lanza el paquete de reformas democráticas de la justicia, ¿no? Democratizadoras de la justicia. Advirtió con antelación que esto iba a suceder, porque claro, el grado de conflicto al que se ha llegado la democracia con las corporaciones en la Argentina hace evidente que estos grupos reaccionen y en su reacción vayan desnudando sus propios intereses, sus propias bajezas, sus propias máscaras también, ¿no? Porque lo que se ha caído es una máscara. Yo no sé si la justicia, el poder judicial, digamos, va a ser democratizado en el corto plazo. No me cabe ninguna duda que en el largo plazo sí, porque alguna vez los militares también intentaron hacer política desde los cuarteles, ¿no? De hecho, existió un partido militar.
Bueno, finalmente tuvieron que volver a los cuarteles. Y yo creo que es el momento va a llegar, digamos, el momento en el que este partido judicial vuelva a sus juzgados, a sus expedientes, a sus causas y a la búsqueda de la verdad y deje de intentar hacer política por vías antidemocráticas.